de todos los días viernes, con tantos temas, Henry, realmente que conversar, porque realmente hay tantos temas. Primero agradecerte, hermano, este libro hermoso, lo he visto, algunas referencias vi del mismo que me ha traído a regalar, La revancha de los poderosos de Moisés Naim. Muchas gracias, querido Henry. Y bueno, vamos a conversar sobre algunos de los temas que habíamos propuesto el día de ayer, contigo, y pues ¿cuál comenzamos? Extinción de dominio. Bueno, extinción de dominio conversamos la semana pasada. Pero hay un acápite. Buenos días. Buenos días. Gracias como siempre por la oportunidad. Saludo a todos los queridos amigos, oyentes y quienes nos siguen por las redes sociales de I99. Hemos conversado la importancia de una ley de extinción del dominio y una idea fuerza, el mensaje fuerte que debe dar la sociedad, la clase política, las autoridades al crimen organizado. Diferencias jurídicas y aportes pueden existir y eso está bien, para eso es el debate, el de la sociedad y el de los legisladores en el pleno. Pero señores, no nos engañemos, pues, ¿no? No les hagamos más fácil el tema a los corruptos, a los narcotraficantes, entre otros. El presidente nos ha presentado varias alternativas. Algunos inclusive lo han criticado, porque la ley de extinción del dominio, como lo hemos conversado aquí, está a nivel de consulta popular, está a nivel de una reforma constitucional que la está analizando la Corte, ya dijo que es enmienda, pero entre otras cosas. Y tercero, un proyecto de ley económico urgente, que ayer o antes de ayer hubo un debate en la Asamblea, se llama No Me Es Ingrata. ¿Cuál es la duda? La que dijo Ramiro el otro día, válida. Si es un tema penal, debería existir una sentencia previa, condenatoria, tomando en cuenta que la Corte Constitucional, en un dictamen, señaló que no puede haber un comiso anticipado. Ese fue el término que utilizó, el comiso anticipado, el comiso previo, tema que se debatió cuando estuvimos en la legislatura en el año 19 y 20. Bueno, si estamos todos en la misma línea, no como otros que se hacen los legalistas cuando le da la regalada gana, una solución es ponerlo desde el punto de vista constitucional y elevas, lo categorizas arriba. Entonces, una ley puede ser inconstitucional, pero la Constitución no. Si lo pones arriba, primera salida. Y segunda salida, dejar claro lo que conversamos con Ramiro, que es materia civil, no materia penal, no tiene que ver con la persona, con la privación de la libertad. Y comenzar a presentar alternativas, porque para mí lo importante es que se vea que estamos juntos en este tema, así como estamos juntos en el tema de la seguridad, una sola posición. En algún momento los errores que se pueden cometer los desarrollaremos al día siguiente de la victoria, como siempre repito, ¿ya? Hay que hacer oposición crítica, razonable y propositiva, pero no nos hagamos los gringos, algunos de legalistas preocupados por la prescripción, preocupados que, ¿cómo es que vi un asambleísta que dijo, ay no, es que el pillo va a reclamar? Claro, le va a hacer billones de dólares de Estado. Anda, trata de engañar otra esquina, ¿no? Sabemos por dónde va el tema. Así que eso en cuanto a la extinción del dominio. Solo te hago una reflexión, y perdón Eduardo que te interrumpa, ¿no te parece que más adecuado sería llamarla ley de justificación de activos que terminen de no justificarse racional y legalmente en una extinción de dominio? Y es netamente civil. Me parece interesante, me parece muy interesante, como inclusive todos los procesos que nacen de defraudación tributaria, entre otras cuestiones. La gente le tiene en el mundo, y aquí también ahora, le tienen terror al tema impositivo. Claro. Terror a deber impuestos. En Estados Unidos te vas a cana también por el tema impositivo. Claro. Aquí también hay normas. Entonces sí, me parece bien porque hay que darle una cuestión hasta comunicacional. Tú sabes que los textos normativos son unos, pero los títulos que se le ponen es lo que venden, que son títulos no jurídicos, son para vender el producto, por así decirlo. El meollo del asunto, y perdón que siga interrumpiendo, es ¿con qué plata te vas de viaje y viaje en primera clase? ¿Con qué plata tienes un carro? ¿Con qué plata sales a comer a restaurantes carísimos? ¿Con qué plata te compras una mansión en San Morono? Con 6 carros de alta gama. Así es. Pero estamos hablando ya del sector privado. No, estamos hablando de cualquiera, el sector privado o público. Ley de justificación de tus activos. Que así debería ser. Que inclusive ya existen normas al respecto. Claro, que hay que integrar. Recuerden que el lavado de activos ya está. Y hay varios procesos, hay gente que ha sido ya procesada al respecto. Es cuestión de vincularlos para entrar
en el buen sentido de la Es que palabra, no todo es lavado. exacto, a caerle a los bienes, sin perjuicio De que después nazca una responsabilidad penal. Ese es el Pero tema. el Ese es tema, el tema es interesante y está un poco técnico, y te voy a pedir, Henry, que lo desmenucemos un poquito en lo que dicen, porque nos hemos puesto muy técnicos, no todo el mundo es abogado. Explícale didácticamente, cómo haces con tus alumnos, pedagógicamente, qué es lo que quieres, qué es lo que estás señalando, porque es súper importante. Porque ayer salieron 2 o 3 asambleístas a decir, no, esto va a hacer que después los pillos, los sinvergüenzas enjuicien por millones de dólares al Estado, porque primero tiene que venir la sentencia y después el comiso. Brevemente. Regularmente en un caso penal, ya sea por peculado, que es muy propio en el sector público, por cohecho, por concusión, una vez que tú estás sentenciado, parte de tu pena, que es la privación de la libertad, por ejemplo, en cohecho, 8 años, es que a ti te pongan una prohibición de enajenar, te comisen, te cojan, te tomen tus bienes, lo que tengas registrado, tus vehículos, te inmovilicen, te los quiten, en pocas palabras, para recuperar, resarcir al Estado el robo que hiciste, por poner un ejemplo. Esa es la figura clásica vigente históricamente. Más allá que, como conversamos recién, desde hace unos años existen sentencias por peculado y concusión. Aquí ha habido muchos procesos y nunca terminaron en sentencia. Sí, señor. Lo que se propone, y que es un viejo debate, se aprobó una ley del 21, se aprobó sin sustancia. Se lo digo yo haciéndome una autocrítica al respecto. Es que sin perjuicio de las responsabilidades penales, es decir, que te vayas preso por peculado, etcétera, en un proceso civil, como ha sucedido en otros países, básicamente en Colombia, ante casos notorios que ha señalado Ramiro, de gente que no puede justificar la procedencia de sus bienes con un debido proceso, porque tampoco es que es al ojo. Tampoco es arbitrario. Exacto. Vayas, le hagas un proceso y le quites, le comises los bienes, las haciendas, las casas, los carros, los Rolex con tus iniciales, etcétera, sin perjuicio de que tú tengas un proceso que te quiten la libertad porque eres narco, lavador, peculado, etcétera. Ese es el principio, y ese principio creo que hay que apoyarlo. Ese principio el presidente Noboa lo ha venido tramitando por 3 vías: vía de consulta, que se la tienen bateada, vía constitución, y ahora esta ley económica urgente que está en un paquete, Eduardo, donde hay reformas a la ley de contratación pública, entre otras cosas. Y veo saludable que la sociedad lo debata, que los legisladores lo debatan, que la clase política tome posiciones, y si está en contra para aportar, no porque subrepticiamente, camufladamente, en el fondo nunca han querido el tema. Dicen los entendidos que es para evitar un abuso, porque en una sociedad cuya justicia es politizada, y quienes la politizan dicen que nunca lo han hecho y son unos mentirosos, ¿ya? Mañana al ojo a tu rival político, en vez de decirle te quiero, en vez de perseguirte por tus ideas o porque te cae mal, lo cual está mal, vas por esa vía. Claro. Esa es la excusa, esa es la justificación. Pero esa justificación pasa con ley, sin ley, porque ya pasa en la actualidad. Porque a tu rival no le vas a decir me caes mal porque hablas mejor que yo. Le vas a inventar lo que es y lo que no es, ¿no? El problema, perdón que me meta allí, es que la narrativa de esta ley de este intento de controlar es en contra de los políticos corruptos, cuando la narrativa correcta es decir, tenemos una sociedad que vive del lavado de dinero, tenemos una sociedad que se ha nutrido del dinero ilegal y nadie ha hecho nada, porque, Henry, la ley está allí, hay leyes en contra del lavado de dinero. Hay leyes que te dicen, oye, ¿dónde está tu patrimonio? Pero el problema es que yo no sé si no hay la decisión política de una fiscalía de decir, vamos a intervenir los enriquecimientos privados para ver de dónde viene el dinero. Absolutamente. Entonces se concentra en 4 o 5 gatos políticos que lideran de cierta forma todo el discurso y la narrativa política, y resulta ser que en realidad, mientras los grandes lavadores en este país están calladitos, siguiendo en lo mismo. Estamos de acuerdo. Esta ley no va para los políticos. Obviamente, si hay un político corrupto,
está encuadrado en el tipo que hay que perseguir dentro de esta ley. Pero esta ley va para todos esos sinvergüenzas que durante años y décadas aquí han vivido de lavar dinero. Es que la lógica, Nel, tienes razón y te complemento. La lógica de esto es que esta es una herramienta para atacar al crimen organizado en sus finanzas. Sí, señor. Sin perjuicio de las acciones policiales. Esto es a las finanzas. ¿Y qué es crimen organizado? Va más allá de la política. Sí, señor. Es sí, total. sí, ¿Sabes sí. cuál es el problema y por qué algunos se asustan? Porque todos estos criminales organizados, y ese es el condumio, el caso Metástasis, narco, contrabando, siempre buscan padrinos políticos, pues. Es que ahí viene el increíble. tema, pues. Así es. Y ahí comienzas a cerrar el círculo. Entonces, el político tiene miedo a la persecución, pero el político, entre comillas, tiene pues unos avivatos al lado, que es el que les paga las cuentas toda la vida, pues. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. ellos protegen a ese avivato que se cree político y no es político, es mafioso, que es otra cosa. Ese básicamente, por eso es que llega a la política. La doctora, Pero tu análisis es correcto. Olvidémonos un momento de los políticos, de los diputados. No, esto es para atacar a las finanzas del crimen organizado. Que ¿qué es lo que ha usan dicho la también fiscal ropa general? elegante. Solamente, ¿qué es lo que la fiscal general viene Correcto. diciendo y reclamando? Que es con ese dinero que hacen todas sus trafacías y sus sinvergüencerías. Lo que vengo sosteniendo que lo que hay que seguir es el dinero y no la droga, ¿ya? Y no las armas, es el dinero. ¿Y cuál es el ejemplo que quiero darte? Hay muchos negocios lícitos que se manejan en efectivo, y voy a dar ejemplos. Los negocios del mercado, todo lo que se comercia en transferencias, el mercado de transferencias, es en efectivo. En Montebello es en efectivo. En los mercados se negocia en efectivo. En las bahías se negocia en efectivo. ¿A qué quiero llegar? Que hay negocios que por su flujo de efectivo son contaminados por la gente que se maneja en efectivo de mala manera. Entonces, si tú sigues a través de una ley de justificación de tus activos, vas a poder discriminar entre el que se ha ensuciado sirviendo de paraguas para limpiar el dinero del narcotráfico o de cualquier negocio ilícito, que no todo negocio ilícito es narcotráfico. Correcto. ¿Ya? Hospitales, etcétera. Exactamente, y llegar a ese tipo de conclusiones. Para eso necesitas superintendencia de bancos y no hay superintendente. Necesitas a la UAFE, ya. Necesitas seguir el rastro del dinero. Necesitas un sistema bancario mucho más sólido. Y yo les voy a terminar con esto y esta reflexión te la mando, Henry. Hay gente que tiene 10 tarjetas de crédito, pero tiene un sueldo de $500. Dime que no hay una suerte de responsabilidad Y compartida. bicicletean. Con una pagan otra. Y los que no, a otros que las pagan en efectivo. Que ahora hay normas. Poco a poco el Estado, con todos sus efectos avanzados. Hasta 4.999. Ahora, 500, no hay nada por encima de 500 que tú puedas pagar en efectivo. Claro. Últimas resoluciones. Sí. Nada por encima de 500. No te cogen. No puedes pagar absolutamente, no puedes mover nada por encima de los $500 en efectivo, lo cual me parece bien. Valga la aclaración. Entonces, ese es un tema, insisto, propongamos, debatamos, pongamos alternativas, pero el concepto como tal creo que debe ser apoyado. Creo que es sano y necesario una acción contundente para determinar, como dice Ramiro, dónde está el dinero, de dónde vino el dinero. Y evidentemente rastreando eso, lo que vas a hacer es que vas de cierta forma a bloquear el dinero. Y cuando bloqueas el dinero, y ahí vienen los problemas, porque ese circulante que comienza a estar moviéndose en la ciudad permite que la gente pueda vivir. En el momento en que tú le bloqueas el dinero, ahí comienza el caos. Yo coincidimos plenamente, ¿no? Hay algún par de temas más, Henry, que vale la pena que veamos. Hay muchas voces, ya también de políticos y expolíticos. Ayer había Osvaldo Hurtado, a la gente de Cordes, los analistas. Hay mucha gente que está con el tema, nuestro amigo Alberto Dajic, diciendo que si no hay un aumento del IVA y se toman las medidas de focalización para los combustibles, el Ecuador va al despeñadero completo, que va a ser un desastre completo, que esta suerte, que es muy real, de cadena que no le pagan a uno, que no le pagan al otro,
va a generar más pobreza y incluyendo la pobreza trae todo lo que trae. Pero también hay voces que dicen, no, yo no voy a apoyar el 3% porque no vamos a apoyar impuestos. Yo quiero más bien una visión tuya de lo que crees. Tú eres un hombre inteligente, eres abogado, has estado en política en varios tiempos, y a mí me preocupa porque siempre yo desconfío un poco cuando salen a hablar expolíticos y economistas, porque ellos muchas veces tienen una visión. Lo que sí es real es que hay una inmovilidad del tema económico en este momento. Y quisiera escucharte. ¿Qué dices, Henry Cucalón? Eduardo, pagar más impuestos no le gustaría a nadie. Creo que per se, por sí mismo, aumentar los impuestos ahuyenta el crecimiento económico, per se. Pero nosotros tenemos un pequeño problema. No solamente que tenemos este conflicto armado no internacional, esta guerra interna que no es temporal, va a durar algún tiempo, y que tenemos que fortalecer a la fuerza pública, no solamente un año, permanentemente. Hay que desterrar a todos esos que dijeron que después del conflicto con el Perú, unos dijeron que no iba a haber fuerzas armadas. Claro, así fue. Y que había que reducirlas. Claro, que iba a ser como ahorita Rica, hay 40.000 miembros, hay que tener más. En policías había hasta hace poco tiempo 50.000, ahora hay 60.000 y ojalá que lleguemos a 90.000. Ya, eso es permanente, señores. Y para esos egresos permanentes se necesitan ingresos permanentes. Entonces, sin perjuicio, y los ingresos permanentes, mis queridos amigos oyentes, son los tributarios. Los no permanentes es el petróleo, que cada vez es menor. Por muchos factores. Por el tema del precio del crudo, por el tema que no se puede explotar, porque se rompen los oleoductos, porque en las consultas dicen que no explotes nada, entre otras cosas, y porque también se va a acabar. Por eso una de las tesis es la explotación responsable mientras lo tengas para poder salir del subdesarrollo. Entonces, sin perjuicio del tema de seguridad, que es gravísimo, a mediano y a largo plazo, no es solamente un año, no es solamente, Eduardo, y ustedes se acuerdan, creo que lo conversamos cuando en el año 95 todas las fuerzas políticas le aprobaron al gobierno de Durán Ballén el impuesto a la guerra, el impuesto de la paz que se llamó, ¿se acuerdan? Que eran los vehículos por una sola vez, por el monto amarillo, azul y rojo, ¿se acuerdan? Un sticker en el carro. Ya, exacto. Esto no es pues solamente un tema coyuntural, es de fondo. Si a eso le suman que el Estado ecuatoriano ya tiene un problema estructural en cuanto a sus ingresos, entre otras cosas porque no hemos debatido la realidad del país, y yo saludo que ahorita todo el mundo, salvo cierta clase política, esté debatiendo, esté proponiendo, esté diciendo, señores, más allá del presidente Noboa, hay que apoyarlo, señores, asinceremos las cifras. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces la clase política, y lo conozco de primera mano, desprecian al Estado, no sirve para nada, pero le cargan todo el muerto al Estado, que pague todo, pero nunca le dicen de dónde va a sacar la plata. Y le van cargando todo al Estado, no importa el Estado es como una entelequia, que le cargue nomás. Y pues no dicen de dónde sale la plata. Los 1.000 millones de los profesores de la Corte. Ahí viene el tema. Absolutamente justo, ¿eh? Yo soy de los que creo que el Estado debe tener muchos policías, muchos militares, muchos médicos y muchos profesores. Esa es la razón de ser del Estado. La seguridad y los servicios públicos. Desprecio absolutamente la grasa del Estado que está adicional. Esa es otra cosa, lo innecesario. Adiposa. Exactamente. Bueno, se hizo una ley para aumentarle el sueldo a los profesores, que me parece bien y me parece justo. Deben estar bien pagados. No la burocracia dorada, sino ese profesor que educa, que vela por la igualdad de oportunidades, principalmente a los que menos tienen, que son los profesores de la escuela y colegios fiscales. Bueno, pues nunca se dijo dónde iba a salir la plata. Y cuestan centenas de millones de dólares. Que hay que honrarlos. Claro que sí. Pero no dicen de dónde sale, pues. Pues solo por poner ese ejemplo. Y te pongo un punto de orden. ¿No crees que cualquier ley, cualquier sentencia que nazca reconociendo un derecho Ya que está. significa... Ya está, y se la saltan. A ver, Te lo entonces, digo yo. a ver, enséñame Es el terrible. tema. Hay una norma. Ya ¿Y cuál es la vigente. sanción?
que ahí está, pues, está el tema. Pues, el país que no pasa nada. Aquí hay normas. Sí. Lo que no hay pero Daniel, no puedes aprobar nada que no tenga el sustento técnico financiero de la ley que apruebas que va a generar $1 más. ¿Y las sentencias? La sentencia lo que hizo es declarar la constitucionalidad en esa parte y le obliga al gobierno y le observó a la Asamblea que no haya puesto la fuente de financiamiento, pero ya el derecho está adquirido. A ver, derecho adquirido sí, pero si no tienes la fuente de financiamiento, acátese, pero no se cumpla. Entonces es un conflicto político. Y ahí está el veto que dio el presidente Moreno cuando dijo, bueno, si todo el mundo está de acuerdo, ya verán de dónde saca la plata. Entonces, pero le estoy poniendo estos ejemplos. ¿A qué es lo que quiero llegar? Sin permiso, que es para mí hoy inconstitucional, que estando una ley y un proyecto tributario quieras ponerle otras cosas para compensar o reemplazar porque violas el concepto de la iniciativa presidencial en materia impositiva. Que si antes se hizo, yo solo sé que ahora la Corte lo ha dejado absolutamente claro. ¿Ya? No se puede. Solo te puedes mover en la banda de lo que el presidente dice. Si el presidente promueve una salida del IVA del 15%, producto del debate, puedes ponerlo en 13%. Una propuesta ha sido un punto permanente, 2 temporales. Ese es parte del debate. Está encuadrado en la Constitución. Vaya que a nadie le puede gustar. Pero creo que es momento de poner las cosas sobre el tapete. Hablar del tema de los subsidios, señores, que es parte neurálgica del problema. Sí, señor. Que cuesta entre 3.500 a 4.000 millones de dólares al año, que son muy poco efectivos. Yo creo en los subsidios para los que menos tienen, creo que hay un consenso, pero no ha sido muy efectivo. Y cada vez que un gobierno lo quiere hacer, no hay el respaldo de la otra parte de la clase política y se producen los problemas y la violencia social. Un presidente suicida, ya cuando esté para irse, decir aquí se acaba. Pero si estamos en esta madurez, Ramiro, ¿por qué no apoyamos al régimen a tomar esa medida? Pero ¿cuál madurez? No importa qué es lo que pasó antes. Veámoslo ahorita, hagamos país. A eso iba. Pero y yo no sé si tu lectura, Henry, es exactamente la misma de la que yo te voy a expresar. Este presidente, Noboa, ha volteado el tema y ha ido primero a lo político para poder encontrar el camino a lo técnico y no ha ido a la inversa diciendo, ¿sabe qué? Me hace falta esto y necesito el apoyo político. Ha ido primero a lo político, que es la ciencia que manda a gobernar. Y de ahí está haciendo el camino de lo técnico y mal o bien, con tropiezos, está llegando. Correcto. Y ya ha sacado algunas leyes. Esperemos saber cuál fue o no el precio. Claro. Porque, insisto, todo tiene un precio. El problema no es con quién, sino el para qué. El para qué lo haces. Entonces, si ya estamos en esa línea, y tomando en cuenta que el Estado también tiene que poner de lo suyo, porque si vamos a hacer y si se pide un sacrificio a la gente, el gobierno, el Estado también tiene que hacer sacrificios. Pero señores, seamos racionales en este tema. No podemos decir que esto es por una sola vez, por un año. Claro. Esto es un tema de fondo, absolutamente de fondo, y no caigamos con ideas facilistas o simplistas que sirven para los titulares, pero que no obedecen a ninguna realidad. Y poniendo unos ejemplos que no tienen nada que ver con la realidad fiscal del Ecuador. Y si este es el momento de decir, sí, señores, hemos venido con algunos déficits, que no es nada nuevo, porque hay gente que ahora se ha enterado que hay déficit ahora. Siempre existe déficit. Salvo unos años que hubo bonanza petrolera, tenemos que atacar eso de ahí. Mientras los solo para seguir con la línea, mientras los pobres sigan siendo sigan manteniendo una política del populismo, no van a tocar para nada ningún subsidio. Ya lo dijo este presidente, quien a mí me sorprende que en esta mesa diga que es un momento de madurez política. Yo no sé dónde está la madurez política. El presidente que quiere ya la reelección. Yo le estoy proponiendo porque, eso es otra cosa. Porque el presidente que ya ha anunciado su reelección ha dicho que no se van a tocar los subsidios. ¿Y cómo lo va a tocar él? Pues si él quiere ser el presidente. Bueno, el presidente sí dijo algo. El presidente sí dijo algo en cuanto al diésel y el gas. Pero todavía ahí está todo lo que el Eco Plus y el Extra. Claro. Solo en ese rubro hay 690 millones de dólares, por si acaso. Sí, yo lo escuché exactamente detenidamente. Y bueno, ahí vienen las cartas de la negociación. Claro. Porque nada tampoco es por imposición. Para nada. Solo el hecho de que
la gente que hace análisis económico, de derechas o izquierdas, no digo los extremismos y los populismos, que son unos farsantes que viven de la posverdad, y acomodando su situación para ellos quedar bien, y dicen que no mienten todos los días, sino que se sostienen en una farsa. Señores, hablan del tema de los impuestos. Usted lo ha escuchado el economista Dajica, el economista Pachano. Ninguno es pro impuestos. De hecho, algunos son bastante republicanos pues, en la línea gringa. Verdad pero es. Dicen, señores, tenemos que atacar esto aquí. Verdad es. Por poner un ejemplo. ¿Ya? Porque tenemos que darle una salida también a este tema. Y no es un tema coyuntural. No es un tema de una sola vez. No es un tema solamente por este año y un tema general. Porque veo aquí, más allá que podemos ser abogados, no hay que tratar, coincido, ser pedagógicos en el tema. Por eso te lo dije antes, expliquémoslo. Es que cuando tú pones un impuesto, que el impuesto es general, esa es la base, todos son tributos, el impuesto es general, el IVA es general, más allá que algunos productos no pagan, pero es para todos los ecuatorianos que hagan ese. La diferencia con la tasa ¿cuál es? La tasa es la que tú pagas por un parqueo, pues en una entidad pública. Sí, ¿no? sí. Prestación de un servicio determinado. Y la contribución que está muy de moda aquí en Guayaquil. La contribución especial y de mejora. De mejora, es una contribución porque te hicieron una obra que te benefició directamente. Qué buen alumno. Porque recibes el servicio. ¿Ya? Aprendió bien. Ciencia de Hacienda, maestre, se llama eso de ahí. Sí. No ¿Estamos claros? Ah, sí, ciencia de Esas son las Caramba. tres generalidades del tributo. No me vengan a decir de que hay una contribución directa por el tema de la seguridad. La seguridad es permanente y es general, pues claro, señores. No es que hicieron una obra, pues no. Pues por Dios, ¿qué es lo que pasó? Está bien, yo entiendo los votos, yo lo entiendo, pero ¿sabes qué? Ya, pongámonos serios, ¿no? Es seguridad general. Explico. Es que a ti te doy y a ti no te doy, pues. Por eso el presidente le dijo en la entrevista a Artieda, le dijo, anda a pregunta en el Guasmo, en cualquier parte, si la gente sabe la diferencia entre contribuciones especiales y mejor. Pero esto es un tema que sí debe saber el legislador. Claro, es un tema de fondo. Y los líderes políticos, que es a lo que te refieres. Si no saben, no lo entienden, y si no lo entienden, no lo saben. No les da la gana. No les interesa. Oye, y un tema final, Henry, porque vale la pena. Entonces, corolario, yo estoy abierto al tema. El país del no puede existir. ¿Ya? Estoy abierto al tema con responsabilidad y con racionalidad. Así eso cueste votos, así eso cueste una falsa popularidad. Hay que hacer lo correcto. Y en ese mismo tema, y te quiero sencillamente pedir tu opinión, porque quizás tú no eres un hombre que te la sacas, tenemos pocos minutos, pero este rollo, Henry, de la Corte Nacional, de los jueces, el lunes lo entrevisté al doctor Ollarte, que es pues tan gráfico y tan mordaz. Y tan histriónico. Tan histriónico, ¿no? y la verdad es que fue al mediodía y la verdad me quedé con muy buen sabor. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que toda esta desgracia, ayer estuvo por aquí la presidenta en la tarde, la presidenta del CPCCS diciendo que en 10 días van a hacer una consulta, van a pedirle, a la Corte Nacional que envíe la terna, pero si no tienen presidente, el presidente de la Corte Nacional ha enviado a la Procuraduría para que le den un dictamen si él tiene que seguir como presidente. La jueza Camacho dice que no, que eso no es lo que procede, que es la de mayor antigüedad. Saquicela dice que no, que eso solo sirve para las cortes provinciales. Pero en la ley no estaba que era el segundo nominado el que es presidente surrogando nato. Eso estaba en la ley. Pero, oye, y así entró la pichicorte, claro, ¿no? O sea, te digo realmente, qué relajo, Enrico Calón. El título es el desbarajuste institucional. Esa Entonces, es. ¿qué es lo que llama la atención? Porque respeto cual más a los señores magistrados. Algo no debe estar pasando bien y no es por falta de normas, como bien señala el doctor Solórzano, sino por un tema de actitud. Que la Corte Nacional de Justicia, que nuestra época era la Corte Suprema de Justicia, tenga que preguntarle al Procurador General qué es lo que tienen que hacer para que le conteste una verdad medio de perogrullo, que mientras no sea reemplazado, estás en funciones prorrogadas. No es que se lo está preguntando, en el buen sentido de la palabra, la Asociación de Fanáticos de Depeche Mode. No, se lo está preguntando los señores que saben más que a quien le preguntan.
porque el procurador es menos para efectos prácticos que la Corte Suprema. Absolutamente. Pero ese es el problema de fondo y eso es lo que no está bien. Por eso es que los que están del otro lado, los que viven al margen de la ley, se aprovechan de ver un Estado desorganizado. Sí, ojalá que también se contagie de este ánimo de madurez democrática y política que estamos viviendo por el tema del conflicto armado no internacional, para que los magistrados y abogados se pongan en la misma línea y no hagan papelones. Miren, y esto lo había pensado, pero en honor al verdad se lo he leído también mucho a Roberto Aguilar. No sé si ustedes se han fijado algo, debemos ser el país que más abogados constitucionalistas tiene. Sí, señor. Y peco porque yo también tengo una maestría en ese tema, pero me río porque todos los días salen los abogados constitucionalistas a aclarar lo que se entiende por la Constitución. Tú no ves en ninguna parte del mundo que salgan 10 abogados en los periódicos del país, en las radios, en la televisión, tratando de explicar qué es lo que dice la Constitución. Sí, señor. Señor, entonces no es un problema de norma. De acuerdo. Entonces, ojo, que no le hace bien en los actuales momentos que necesitamos un frente jurídico unido en torno, por ejemplo, a la fiscal general, en torno a las instituciones, en torno a que no hay un superintendente de bancos titular, como dice Ramiro. No ha de ser que la pelea no es como estamos enfrentando al narcotráfico, sino que la pelea es por quién se queda con la silla de la presidencia de la Corte Nacional, que ya ni siquiera es la que maneja los autocabezas del proceso. ¿Tú te acuerdas, Ramiro, lo importante que era ser presidente de la Corte en la época de Macías, de Guerrero Ibanco, de Ramiro Larrea? ¿Por qué? Porque él era el juez natural del presidente de la República, pues el que tiraba la boleta de captura o no. Sí, señor. Ya ni siquiera eso. Entonces creo que hace un flaco favor a la débil institucionalidad que debemos es que fortalecerla, no minarla más por abajo. Este tipo de situaciones no creo que es dable. Que entre ellos tengan dudas y que venga el procurador a tener que aclararles cómo se tienen que elegir. No creo que sea lo oportuno. El capitán del equipo da las instrucciones al director técnico. Sí, esa es una muy buena. Y solo falta que la Corte Constitucional, que tiene facultades amplias según la Constitución, ahora también resuelva el problema de la Corte Nacional también. Qué bárbaro. Por eso es que alguna gente, ustedes saben mi posición, siempre respetuosa, cuando veo diferencias con altura. Sí. Por eso es que algunos analistas hablan casi hasta de la dictadura de la Corte Constitucional, porque todos llegamos a eso, lastimosamente, porque no sabemos evacuar nuestros propios conflictos de institucionalidad. Y personales y de intereses. Pero sin duda, y le están sacando en cara, señores, no nos engañemos. Parte del tema de la trama es quién se echa el muerto del señor Terán. Claro. ¿Sí se da cuenta? Esa es la acusación. Ese es todo el tema. ¿Quién se chanta esta ficha que nunca debe haber llegado y que ahora resulta ser que nadie lo conoce? Porque ahora todo el mundo dice que no saben con qué se come la judicatura. Yo no fui. Hay unos que dicen que no conocen a un solo juez en la provincia del Guayas. Sí, ahora hay unos políticos que dicen que no saben qué es la judicatura en Guayas. Señores, ya, por favor. Muchas gracias, Henry Cucalón. Política y justicia siempre han estado así. En este país. Penosamente. Política y justicia. Como lo hablamos hace un rato, también había jueces que iban a un banco, perdóneme. Por supuesto. Había jueces que iban a una cafetería. Y otros jueces que iban a una casa en Urdesa. Por supuesto. Todos los martes. Pero por supuesto. Usted se acordará de quién dijo esta frase, Henry Colón. Yo no sabía que un presidente de la Corte Suprema tenía tanto poder. ¿Sí se acuerda? Así como el doctor Romero dijo que la política tenía que dejar sus pezuñas en la justicia. Claro, lo dijo. Cristian Zurita de mañana, que lo tuvimos a primera hora, revela un tema importante, que la verdad es que de tantos temas no se lo puedo tratar. Ahora con Henry Cucalón hemos tratado una serie de temas y termina siendo un problema de institucionalidad, de intereses, de personales y políticos. Y finalmente termina siendo un problema de los dueños de los partidos, Henry. Pero es un tema que creo que hay que hacer renunciamientos en pro del país. Creo que hay que aprovechar en el buen sentido la ola que tenemos, que es propia del inicio también del régimen y una nueva visión de unos nuevos actores también. Así que aprovechemos eso, dialoguemos en razón de eso y saquemos adelante, dejemos eso ahí y desterremos la otra parte.
Muchas gracias, querido Henry. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Que antes de irnos le estamos pidiendo el desayuno al abogado Cucalón al 099-268-5224 del Banker Club del Ecuador. No necesita ser socio. Su pedido de domicilio, hágalo ya. Desayunos, almuerzos y cenas. Vaya a su casa con la moto del Banker Club 099-268-5224. Sí, señor, vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Flores Cordero,